Je vois que vous êtes bien conquise par ce jeune homme. Êtes-vous sûre de votre choix? Je ne tiens pas à parler de ma vie privée, madame, et j'ignore de quoi vous parlez. Je vous en prie, c'est assez évident. Puis-je vous donner un conseil? Je doute fort que votre conseil puisse être pertinent en ce moment. Je vois. Dans ces cas, je vous laisse bien profiter du dîner. Hola chicos, bienvenidos, esto es Señorita París y el día de hoy quiero hablarles acerca del francés elegantoso. Bueno, ya sabemos que el francés en general es muy elegante. Eso depende sobre todo de la persona que está hablando, pero por lo regular es elegante. Hoy quiero compartirles unas cuantas frasecitas que los van a hacer sonar muy bien al momento de hablar delante de personas importantes para ustedes, por ejemplo, tus suegros. Por ejemplo, la familia de tus suegros, por ejemplo, en política, si a ti te gusta el tema de política, pues esta es una forma de expresarte, o varias formas de expresarte, que van a hacerte destacar. Puis-je. Puis-je quiere decir puedo. Podría ser la traducción de, por ejemplo, puis-je vous donner un conseil? Puedo permitirme de darle un consejo, pero no es exactamente permitir porque el verbo permitir existe, que es permettre. Puis-je vous accompagner? Puis-je vous offrir un peu de chocolat? Puis-je... Voilà. El segundo, je vous remercie infiniment. Esto es una forma de agradecer a alguien. Y vamos a salir un poco de lo común y no vamos a decir específicamente gracias, que es merci, o muchas gracias, que es merci beaucoup. Esta vez vamos a decirlo como te agradezco, que puedes decir je vous remercie infiniment. Te agradezco infinitamente, pero estás hablándole a la persona de usted. El usted es un plus. Puedes hablarle de usted a una persona y ya estás hablando de un modo formal. Si además añades ciertas palabritas bonitas, pues resalta. Para decir de nada, existe de rien, existe il n'y a pas de quoi, o existe je vous en prie. Ese es el modo, creo, el más formal que yo encontré. Je vous en prie. Eso quiere decir, se lo ruego. O sea, no tiene usted que decirme gracias. Je vous en prie. Es muy bonito. Para cuando vas a recibir a alguien en tu casa y quieres realmente hacerle saber que estás contento o contenta de recibirlos, puedes decir, je suis ravie de vous recevoir. Je suis ravie de vous recevoir. Con esto estás queriendo decir que estás contento, estás más que contento. Ravi es como, wow, estoy encantado de que usted esté aquí. Pero no es la palabra encantado porque eso se utiliza sobre todo cuando conoces a alguien por primera vez. Por ejemplo, mira, te presento, ella es Emily. Ah, enchantée. Y dependiendo si eres hombre o mujer, le añades una E, siendo chica, o solo lo dejas en E acentuada siendo un chico. ¿Ok? Cuando quieres compartir tu punto de vista, pero de un modo que tienes que al mismo tiempo, por ejemplo, debo decirle, Su Majestad, o debo decirle, caballero. Para eso puedes decir, je tiens à vous dire, que es como sutil, como es mi deber, entonces se lo voy a decir, pero con todo mi respeto. Je tiens à vous dire que, shalala, shalala, shalala. Para cuando quieres pedirle un favor a alguien, puedes decir, ¿pourriez-vous me rendre un service? ¿Pourriez-vous me rendre un service? Última y no menos importante, porque de hecho es mi deseo para ustedes el día de hoy, je vous souhaite une belle, bonne o excellente journée. Eso ya depende de ustedes de cómo quieran sonar, si muy. Je vous souhaite une bonne journée es lo más común. Cuando estás con tus clientes, por ejemplo, y es importante para ti que se sientan bien contigo, pues entonces vas a decir, je vous souhaite une bonne journée. Si estás muy contento y además son personas que quieres, je vous souhaite une belle journée. Si estás exaltado, si de veras te dio mucho gusto ver a la persona o algo así, puedes decir, je vous souhaite une excellente journée. Pero esto es demasiado, es así como que, no sé. Casi no lo usan. Chicos, espero que este video les haya gustado y que los vuelva más elegantosos al momento de hablar francés, que de hecho yo estoy segura que ya su francés está buenísimo si están practicando con los videos que yo les hago. Les voy a seguir compartiendo videos como estos si me comentan que quieren más y si tienen algún tema, adelante, pueden decirme. Comparte este video si te gusta y suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. ¡Mua! Bisous, au revoir.